Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad que a mitad de año River vuelva a hacer un intento para contratar a José Manuel López. El atacante del Palmeiras de Brasil ha sido uno de los futbolistas a los cuales River ha ido a buscar en este último mercado de pases de enero del 2024 y por diferentes cuestiones que fueron cambiando a medida que fueron pasando los días y que voy a estar comentando en este video, no terminó llegando y no terminó siendo una incorporación para el elenco de Núñez. ¿Qué es lo que va a suceder en el siguiente mercado? No se sabe. Ahora, lo que sí se puede saber es que River hoy por hoy tiene dos centroatacantes. Miguel Ángel Borja, que es el titular y que ha tenido un inicio de 2024 muy esperanzador, y Agustín Ruberto, que es un juvenil de 18 años que esperemos que esté a la altura de las circunstancias. Por lo pronto, por lo menos para mí, ha cumplido las expectativas teniendo en cuenta que es una promesa, pero que es un jugador con unas virtudes verdaderamente importantes. Sin embargo, sabiendo que el Millonario fue a buscar un centroatacante en el último mercado, está claro que en el siguiente receso va a volver a ir por un centrodelantero porque es el jugador que falta para completar el plantel. José Manuel López es del gusto de la dirigencia y además su precio, si bien es excesivo, no es algo que River no estaría dispuesto a pagar. El motivo por el cual no llegó fueron totalmente otros. En este video voy a estar contando por qué no fue refuerzo, que es algo que seguramente ya mencioné con anterioridad, y por qué sí podría serlo dentro de un par de meses. Empecemos. Vamos a comenzar hablando del contexto que está viviendo hoy José Manuel López. Está, como dije, jugando en el Palmeiras de Brasil. Tiene tan solo 23 años recién cumplidos, los festejó en diciembre del año pasado, por lo que River estaría contratando un jugador que además no solamente podría traerle un beneficio futbolístico si rinde bien dentro del campo de juego, sino también un beneficio económico, algo que no será sencillo porque River tendría que venderlo por una cifra muy pero muy alta. Pero teniendo en cuenta que es centrodelantero, sabemos que los jugadores ofensivos valen más que los jugadores defensivos. Europa paga un valor muchísimo más alto por ellos y cualquier equipo del exterior normalmente paga un costo infinitamente superior en relación a los jugadores que se desempeñan de mitad de cancha hacia atrás. Pero hablando más precisamente de la actualidad de López, está siendo titular, pero está claro que no está o él de todo contento o el técnico del todo conforme con su rendimiento. ¿Por qué digo esto? En el partido más importante que hasta ahora ha jugado el elenco de Brasil en este 2024, que fue la Supercopa brasileña contra el Sao Paulo, López fue titular. Sin embargo, fue el primer cambio del Palmeiras. Abel Ferreira, el director técnico portugués, lo sacó a los 15 minutos del segundo tiempo. Es verdad que no estaba teniendo un buen rendimiento, es decir, es un cambio lógico, pero si iba a ser tu centroatacante titular, parecería bastante extraño que lo saque con tanta facilidad. Sobre todo teniendo en cuenta que el partido iba 0-0 y después Palmeiras terminaría perdiendo por penales. Además, hay que destacar que fue titular ese partido porque hay algunos jugadores que no estuvieron disponibles y que a partir de ahora, en los siguientes cotejos, sí van a estar. Porque no estaba, por ejemplo, la gran joya del elenco de Brasil, Endrick, ya vendido al Real Madrid, se va a ir a mitad de año, pero que en principio seguramente sea titular para el entrenador y que juega, si bien es cierto, no en la misma posición exactamente que López, es un jugador ofensivo y en general está claro que por ser un jugador brasileño debe ser titular antes que un futbolista argentino. Más allá de que eso es un prejuicio bastante extraño, Endrick es la gran joya del Palmeiras y José Manuel López es un jugador que hasta el momento, en un año y medio, no ha estado a la altura de las circunstancias en el elenco de Brasil. En parte por responsabilidad de él, porque seguro no ha aprovechado al máximo las oportunidades, y en parte también por el entrenador, que en más de una oportunidad le ha dicho que le iba a dar confianza y que iba a ser titular, y finalmente no ha terminado dándole justamente toda esa confianza que necesitan normalmente los jugadores. Miren el caso de Borja en River. El año pasado, si bien es cierto que convertía goles, no tenía la misma condición
continuidad que está teniendo en este 2024. El año pasado, en primera instancia, peleaba con Beltrán, en la segunda mitad del año peleaba con Rondón, siempre casi perdiendo, porque el entrenador consideraba a los otros dos más titulares que al colombiano, y en este año, cuando verdaderamente el Michelis le dio la confianza absoluta, el jugador cafetero tuvo un rendimiento superador, por lo menos hasta el momento. Después, es cierto que los partidos más importantes vendrán más adelante, pero los goles en los encuentros menos relevantes hay que hacerlos para que River pudiera ganar los partidos. En el caso de José Manuel López, Abel Ferreira le había prometido la titularidad en un arranque y se la sacó rápidamente. Luego de la final por la Supercopa, en los primeros partidos del Estadual de Sao Paulo, López volvió al banco de suplentes, ingresó en los segundos tiempos, pero en definitiva está claro que la actualidad no es la que pensaba el propio futbolista. ¿Qué es lo que pasó en el último mercado y qué es lo que podría suceder en el siguiente periodo de transferencias en relación a la llegada de López a River? En primera instancia, el más grande iba a ofertar por el futbolista. Sin embargo, en la primera quincena del mes de enero, que fue cuando River tenía intenciones verdaderas de contratarlo luego de que se hubieran caído los pases de Borré y Alario, el Palmeiras lo declaró intransferible por pedido del entrenador. Abel Ferreira había considerado que López iba a ser una pieza clave, sobre todo en el arranque de este año, y por eso le había pedido a la directiva que no lo transfiera. Teniendo en cuenta que el entrenador es una gloria del Palmeiras por haber ganado 2 Libertadores consecutivas en los años 2020 y 2021, la comisión directiva del elenco de Brasil obviamente le hizo caso y hizo que López fuera intransferible. Obviamente todo esto sin consultar con el futbolista ni con su representante, que ya había mantenido charlas con la dirigencia de River para empezar a cerrar los números del contrato del delantero. Los días pasaron, River fue en búsqueda de otro delantero, como el caso de Luciano Rodríguez, el jugador uruguayo. También se mencionó a Matías Arezo, también futbolista charrúa, que juega en el Granada de España. Y finalmente lo que pasó fue que el Palmeiras consideró transferible al futbolista por pedido del propio jugador. López, por medio de su agente deportivo, claro está, le habría hecho llegar a la dirigencia del conjunto paulista que tuvieran en cuenta una posible oferta de River. Esa propuesta nunca llegó, porque el más grande en definitiva ya tenía la idea de incorporar otros jugadores. De hecho, River terminó haciendo una propuesta multimillonaria por Luciano Rodríguez, el jugador del Liverpool de Uruguay, que finalmente fue rechazada por el conjunto charrúa, pero por López decidieron no ir a fondo, teniendo en cuenta que ya tenían otra idea en un principio y que sabían que negociar con Palmeiras no iba a ser sencillo, porque los dirigentes seguramente iban a estar más del lado del director técnico, que quería que no se fuera, que del jugador, que no manifestó que quería partir, pero obviamente por el simple hecho de ya pedirle a la dirigencia que consideraban la oferta, un indicio de querer ser transferido por lo menos hay. En el año y medio que lleva López en Palmeiras, lamentablemente nunca se ha podido ganar la titularidad de manera indiscutiva. Y si tenemos en cuenta cómo había jugado, cuál había sido su rendimiento en Lanús cuando empezó en la primera división del fútbol argentino, parecería que su carrera ha ido en decrecimiento más allá de lo que significa jugar en Palmeiras, porque no está jugando en cualquier equipo. Palmeiras es un grande del continente sudamericano, es un candidato a ganar la Copa Libertadores en este 2024, por lo que en definitiva estamos hablando de un decaimiento más que nada individual por no haber sumado minutos y por no haber aprovechado al máximo las oportunidades que se le presentaron. ¿Qué es lo que puede suceder en el siguiente mercado? Está claro que si López no logra tener el tiempo en el campo de juego que le pretende, va a ser, no digo transferido definitivamente, pero ya la dirigencia del Palmeiras creo que va a ser un poco caso omiso a lo que pida el entrenador, porque si pidió que se quedara porque lo iba a poner de titular y finalmente no juega, y ahí la dirigencia del Palmeiras seguramente quiera ya por lo menos escuchar ofertas. En su momento, el elenco de Brasil puso $10 millones para contratarlo proveniente de Lanús, por lo que se estaba hablando de que River en enero debía poner una cifra similar para incorporarlo. Desde el más grande, la idea era que la oferta fuera de 6 o 7 millones por un porcentaje alto de su ficha. Veremos en el siguiente mercado, se hace en definitiva ese ofrecimiento o si se decide ir por otro futbolista. Está más que claro que en el siguiente mercado de pases River tendrá que reforzarse. Y esto lo estoy diciendo sin saber cuántos futbolistas podrían irse en el periodo de transferencias de mitad de año, porque la realidad es que el mercado europeo se termina moviendo muchísimo más
a mitad de cada una de las temporadas en Sudamérica, que es el culmine y el inicio de las temporadas en Europa, y por eso mismo puede ser que algún futbolista de River se vaya. Pero la posición de centro atacante es un lugar del terreno de juego que River tiene ya decidido incorporar. Después lo que hay que ver, como dije recién, es si López va a terminar siendo el indicado. Por gusto futbolístico y por probabilidades de venta en un futuro, debería ser una de las primeras alternativas sin ningún tipo de duda. Además, en principio, sería hasta más barato que lo que River habría ofertado por Luciano Rodríguez, que era 12 millones de dólares por el 70% del pase. Estamos hablando de que el Palmeiras estaría dispuesto a venderlo por una propuesta de alrededor de 10 millones de la moneda estadounidense por la totalidad de la ficha. Es cierto que a mitad de año López va a tener que ejercer presión si verdaderamente quiere salir, porque River en esta oportunidad va a ir a buscarlo seguramente, en caso de que sea López el elegido, aclaro esto, pero el millonario no va a cometer el mismo error que cometió en este último periodo que terminó, donde los refuerzos llegaron pero prácticamente con el torneo empezado. Ahora, y sabiendo que el equipo podría estar a punto de disputar los octavos de final de la Copa Libertadores y sabiendo que la final del torneo hay un 99,9% de probabilidades que se juegue en el Estadio Monumental, la dirigencia, espero, por lo menos en la información que manejo, no va a esperar hasta que se mueva el mercado para ir a buscar futbolistas. Va a empezar a negociar desde el principio, pero igual, más allá de comenzar rápidamente, la idea no es que las negociaciones duren mucho. Es decir, supongamos que el día 1 del mercado de pases River empieza a negociar por López y el cierre es el día 60, pongámosle, teniendo en cuenta que hay más tiempo de negociar que en los mercados del mes de enero. No es que River el día 1 va a negociar como para cerrar al futbolista el día 40 o 50. En 3-4 días lo quiere tener cerrado. Por eso, seguramente durante todo este semestre, con el correr de los meses, la dirigencia se comunicará con su representante para ir viendo cuál va a ser la situación del jugador. En primera instancia contractual, porque tiene vínculo con el Palmeiras hasta el 30 de junio del 2027. Esto quiere decir que sí o sí va a haber que poner dinero. Y después van a querer saber las intenciones del futbolista. Como dije, esta vez no van a esperar que López les dé un guiño en el cierre del mercado de pases como pasó en enero. Van a querer que el jugador empiece a ejercer presión, inclusive mientras esté disputando la competencia. Es verdad que si López empieza a ser titular e importante para Palmeiras, va a ser difícil. Por lo pronto, y teniendo en cuenta que Hendrick vuelve del preolímpico y que Palmeiras tiene otros jugadores de jerarquía en la delantera, y parecería complicado que López pueda ser titular de manera indiscutida. Pero en definitiva cualquier cosa puede pasar en el fútbol, porque el jugador juega un partido ingresando del banco de suplentes, mete 2 goles, al siguiente vuelve a ingresar desde el banco, mete otro gol, ya después al tercero es titular, mete otro gol, y así se termina ganando la titularidad. Por eso, por lo pronto lo que hay que decir es que es un jugador que aparece entre las primeras opciones para reforzar River en el mercado de mitad de año, pero dependerá de algunas cuestiones en cuanto a lo económico y también en cuanto a lo que quiera hacer el futbolista para saber si se convierte o no en refuerzo. Para cerrar y dar mi opinión, más que nada como para recordar un poco lo que mencioné durante todo el mes de enero, porque hice seguramente 2 videos individuales en relación a López. Es un jugador que cuando yo lo vi con la camiseta de Lanús en Argentina tenía unas condiciones bárbaras siendo muy joven, que podía jugar de centroatacante solo como referencia de área e inclusive compartió ataque con otro centrodelantero como lo era José San, por lo que es un delantero muy polifuncional y que podría servirle mucho a River, porque no es que va a venir un reemplazante de Borja, podría venir un jugador que podría acompañar a Borja en un contexto en el cual River necesite 2 jugadores que se muevan dentro del área. Después, en cuanto a lo económico, River no tiene problemas en ese sentido. Si Palmeiras pide 10 millones, el millonario ese dinero lo tiene. Dependerá de la dirigencia de saber si van a querer ofrecer ese monto, sobre todo teniendo en cuenta las ganas que tenga López de venir y si es el primer delantero que van a ir a buscar. A lo mejor hay algún otro tapado que no esperamos y el millonario podría incorporar otro atacante. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.